Creed en sus profetas. Viernes 18 de marzo 2022. Éxodo 14. Los israelitas cruzan el mar en seco. El Señor habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen cerca de Pijahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Acamparán en el lado opuesto junto al mar. Entonces el faraón dirá de los hijos de Israel: Andan errantes por la tierra, el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón para que los persiga, pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ellos lo hicieron así. Y cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus servidores se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel y que no nos sirva? Unció su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con los oficiales que estaban al frente de todos ellos. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel. Pero estos salieron osadamente. Los egipcios los persiguieron con toda la caballería, los carros del faraón, sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, al lado de Pijahirot, frente a Baal-Zephón. Cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo: No teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios, para que entren detrás de ellos, y mostraré mi gloria en el faraón, y en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando yo muestre mi gloria en el faraón, en sus carros y en sus jinetes. Entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos, y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, constituyendo nube y tinieblas para aquellos, mientras que alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que éste se retirara con un fuerte viento del oriente, que sopló toda aquella noche, e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras ellos con toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes. Aconteció que a eso de la vigilia de la mañana, el Señor miró hacia el ejército de los egipcios, desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Trabó las ruedas de sus carros, de modo que se desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de los israelitas, porque el Señor combate por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, éste volvió a su lecho, de modo que los egipcios chocaron contra él cuando huían. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, junto con todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar tras ellos. No quedó de ellos ni uno solo.
Pero los hijos de Israel caminaron en seco por en medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así libró el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio la gran hazaña que el Señor había realizado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en él y en su siervo Moisés. Servicio cristiano. Capítulo 9. El despertar. Hay una obra que debe ser hecha en favor de los que no conocen la verdad. Precisamente la misma obra que fue hecha por vosotros cuando estabais en tinieblas. Es demasiado tarde para dormir, demasiado tarde para ser un indolente inactivo. El dueño de casa ha dado a cada uno una tarea. Avancemos, no retrocedamos. Necesitamos convertirnos de nuevo diariamente. Necesitamos que el amor de Jesús lata en nuestros corazones, para que seamos instrumentos en la salvación de muchas almas. El Señor Jesús exige que cada alma que pretenda ser un hijo o una hija de Dios no solamente se aparte de toda iniquidad, sino que sea prolífica en actos de caridad, de abnegación y humildad. El Señor ha presentado la forma en que se cumple una determinada ley que rige los pensamientos y la acción, y que debe ser una amonestación para nosotros con respecto a nuestro trabajo. Dice Él: porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado. Los que no aprovechan sus oportunidades, los que no ejercitan la gracia que Dios les da, tienen menos inclinación a hacerlo, y finalmente, sumidos en un sueño letárgico, pierden aquello que una vez poseyeron. No hacen ninguna provisión para un futuro de necesidad mediante la obtención de una gran experiencia y un conocimiento acrecentado de las cosas divinas, de manera que cuando venga sobre ellos la prueba y la tentación, puedan resistir. Cuando viene la persecución o la tentación, esta clase de hermanos pierde el ánimo y la fe, y son derribados, porque no vieron la necesidad de echar un sólido fundamento. Ellos no soldaron sus almas en la roca eterna. Cuán terrible será en aquel gran día final encontrar que aquellos con los cuales nos hemos asociado familiarmente son separados para siempre de nosotros. Ver a los miembros de nuestras iglesias, tal vez a nuestros propios hijos perdidos, ver a aquellos que han visitado nuestros hogares y comido en nuestra mesa entre los réprobos. Entonces nos haremos esta pregunta: ¿se debió a mi impaciencia? ¿A mi disposición poco cristiana? ¿Fue por causa de que el yo no estaba dominado, por lo que la religión de Cristo llegó a ser desabrida para ellos? El mundo será amonestado sobre la pronta venida del Señor. Tenemos solo poco tiempo para trabajar. Han pasado a la eternidad años que debían haber sido aprovechados en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y en difundir la luz. Dios llama ahora a sus hijos que tienen gran luz y están establecidos en la verdad, a quienes se ha dedicado mucho trabajo a obrar en su propio favor y en favor de otros como nunca antes lo han hecho. Haced uso de toda capacidad, ejercitad toda facultad, todo talento que os haya sido confiado. Usad toda la luz que Dios os ha dado para hacer bien a otros. No tratéis de haceros predicadores, sino haceos más bien ministros de Dios.